Creo que toda la carta de Primera de Corintios, hermano, es una carta que tiene la tendencia a ser polémica, ya que los temas que el apóstol Pablo trata, que el apóstol Pablo corrige, que el apóstol Pablo menciona, gracias por cierto a la información suministrada, no solo por los de Chloe, sino también por algunos hermanos en el liderazgo de la iglesia de Corinto. Pablo, sin duda alguna, hermano, más que hurgar, más que incomodar, literalmente mete el dedo en la llaga con cada tema que él va tratando en esta carta. Temas que, por cierto, mi hermano, triste lamentablemente, en la iglesia de hoy en día, en el cristianismo de hoy en día, muy pocas veces se abordan con la sinceridad, con el compromiso, muy pocas veces se afrontan de la manera en que Pablo afronta cada uno de estos temas, desde las divisiones, desde los grupillos en la iglesia, desde los conflictos en el liderazgo, desde la carnalidad, desde aún la inmadurez de ciertos líderes en la iglesia que no deberían ser líderes, ya sea por su prematuro estado espiritual o por su incapacidad para tener juicio o juzgar sobre cosas menores, hasta el punto de la inmoralidad en los miembros de la iglesia, la inmoralidad entre creyentes o de los creyentes. Ya venimos hablando, hermano, cómo Pablo destapa, Pablo saca a la luz, bueno, ya estaba a la luz, pero aborda la situación de el fornicario que tenía relaciones íntimas con su madrastra en el capítulo 5. Pablo no solamente toca el tema, sino que da instrucciones, preceptos aún, y hasta nos deja, hermano, un manual de cómo atender estos casos en la iglesia de hoy en día. Luego en el capítulo 6 hemos visto cómo Pablo primeramente exhorta a toda la iglesia, amonesta a toda la iglesia, desde el menor en la iglesia hasta el de mayor tiempo y responsabilidad y en el Señor en la iglesia, le exhorta a la madurez y a tener la capacidad de poder hacer distinción entre lo que está bien y lo que está mal, entre lo que, escúcheme, agrada a Dios y no agrada a Dios. Y no hacerse la vista gorda, no ser tolerante al pecado, escúcheme, y al desorden. Pero también vemos en el capítulo 6, hermano, cómo el Espíritu Santo insta a la iglesia por medio de Pablo, a los creyentes, a vivir una vida pura, piadosa, en santidad, recordando que a pesar de que tenemos libertad en Cristo, nuestra libertad no es para fornicar, pecar, adulterar. Al contrario, la libertad en Cristo debe ser una libertad, escúcheme, con responsabilidad. Amén. Es una libertad con responsabilidad y siempre apuntando en agradar a Dios y no en satisfacer nuestros deseos y pasiones. Eso sí, somos de Cristo. Eso sí, Él nos ha comprado por precio. Y así termina el capítulo 6 con esa exhortación imperativa de Pablo a la iglesia de que debemos honrar, glorificar, exaltar y adorar a Dios 24/7 con nuestra mente, con nuestro espíritu, con nuestro cuerpo, porque ya no nos pertenecemos, hermano, ya no somos dueños de nada. Realmente nunca hemos sido dueños de nada, pero formal y oficialmente el Señor nos hace saber que hemos sido comprados. ¿Y con qué precio, hermano? Con nada más y nada menos que la sangre del Cordero. ¿Amén o no? Una pregunta, hermano. ¿Qué tiene más valor para ti? Escúchame esto. ¿Qué tiene más valor para ti? ¿La sangre de Cristo o tu pecado? Pero algunos, hermanos, prefieren su pecado que la sangre de Cristo. Le explico por qué. Porque si yo entiendo que mi vida, mi cuerpo y todo mi ser ya no me pertenece, sino que fue comprado y apartado por lo que Cristo hizo en la cruz, cualquier asunto en esta tierra no puede importarme más que lo que Cristo hizo por mí. Si está conmigo, hermano, cualquier asunto en la tierra, incluyendo aquellas cosas que ni pecaminosas son. Le pongo un ejemplo, lo pongo en perspectiva, hermano.
¿Qué vale más? ¿Qué debe valer más para el creyente? ¿Lo que Cristo hizo por nosotros o tu trabajo, tu empleo? Pero en la vida práctica y diaria, tú y yo muchas veces demostramos que nos importa más el trabajo, el empleo, el jefe, los compañeros, la universidad, el compañero de clase, el profesor, la carrera, el dinero, que el Señor. ¿Sabes por qué? Porque el Señor nos demanda y nos pide no solamente obediencia, tiempo, dedicación, pero Él no lo priorizamos son nuestros asuntos. En eso también hace mención Pablo a glorificar a Dios. A veces pensamos, hermano, como creyentes, de una manera muy religiosa. A veces creemos que porque no andamos fornicando, adulterando, fumando, emborrachándonos, estamos en pureza. ¿Me doy a entender? Pero en nuestro corazón podemos estar albergando, guardando, atesorando, alimentando codicia, orgullo, rencor, amargura, envidia, desobediencia, rebeldía, deshonestidad. ¿Amigo o no? Amén. Cosas que tal vez al simple vista no se ven, no se notan, ni son escandalosas. Y el Señor dice, tampoco andas en pureza. Tampoco andas conforme a mi voluntad. Por eso, mi querido hermano, que Corintios, esta primera carta, que sabemos es la segunda, pero oficialmente la primera, porque así el Señor lo quiso, es una carta, hermano, que nos desnuda como creyentes. ¿Amén o no? Si tú verdaderamente eres hijo de Dios, y este es el llamado de atención que te hago esta mañana, si en ti habita y mora verdaderamente el Espíritu Santo, la palabra de Dios no solamente te va a chocar, te va a golpear, pero también te va a restaurar y te va a transformar, porque solo los hijos de Dios pueden ser impactados, transformados y renovados por la palabra de Dios. Si usted se resiste, si usted no quiere nada con la palabra de Dios, más bien es una evidencia de que probablemente tú no conozcas a Dios, que tú no conozcas al Señor. Lo que dice el Señor allá a través del apóstol Juan en su primera carta, que el que es de Dios, note los términos de propiedad, el que le pertenece al Señor, el que ha sido comprado por el Señor, la palabra de Dios, ¿qué? Oye, y el que no es del Señor, la palabra de Dios le cae como una piedra. De hecho, el Señor Jesucristo lo dijo: yo, para algunos, soy la piedra, soy la roca donde ellos van a levantarse, pero para otros soy la piedra ¿de qué? De tropiezo, que hace caer también a unos cuantos. ¿Por qué? Porque aquellos que no se arrepienten, Cristo se convierte en un estorbo, se convierte en algo incómodo, se convierte en algo que no quieren oír, que no quieren tener. Solamente el único Jesús que es comercial y el Jesús que todo el mundo ama es el niño Jesús. El muñequito que ponen ahí, ¿verdad? Viste un pesebre, ¿verdad? El 25 de diciembre, con unos magos que nunca llegaron allí, ¿verdad? Los sabios del Oriente. ¿Cómo es que se llaman? ¿Cómo se llaman los tres ladrones esos que ponen ahí, hermano? Los tres malandros que ponen. Mira, ¿no se ha dado cuenta, hermano? Que hasta los ponen ahí y usted le ve la cara a los muñecos. Parecen malandros, hermano. Parece que vienen bajando más bien del cerro allá de Petare, que vienen por ahí. ¿Ah? Ay, pastor, que no, es que primero no eran tres. Eso se lo explico otro día, ¿verdad? Todo eso es una pantomima, todo eso es una cosa toda loca, hermano, distante de lo que enseña la palabra de Dios. ¿Sabías que ellos no llegaron ese día que él nació? Tampoco, eso es falso, pero eso es otro día. Primera de Corintios 7, llegamos ahora a tocar temas matrimoniales, a tocar temas de soltería. La iglesia de Corinto, hermano, como toda iglesia, era una comunidad que se nutría de personas con distintos estados civiles, ¿cierto? El domingo pasado estuvimos hablando de soltero o casado que conviene. Y vimos, hermano, los pros y los contras, vimos las ventajas y desventajas, vimos los beneficios y los riesgos de ambos lados, de estar soltero y de estar casado. Pastor, ¿hay riesgos de estar soltero? Sí. ¿Hay beneficios de estar soltero? Sí, también. ¿Hay beneficios de estar casado? Por supuesto. ¿Y hay riesgos de estar casado? Pues también. ¿Sí? Y bueno,
Pensé en decir algo, pero mi esposa me está mirando fijamente. La mirada dice, así como esas señales, así como de transmisión de datos, ¿no? Me dice, de mi mamá no digas nada. Dice, no sé si recibí bien la información. Ahora, sigue más acá, hermano. Hay riesgos, hermano, por estar casado. Hay beneficios por estar casado. Igualmente para los solteros. El domingo pasado hablamos, hermano, del versículo 1. En cuanto a las cosas que me escribisteis, note que el cosa está en ¿qué? ¿Singular o plural? Varias cosas, varios temas, varios asuntos y conflictos en la iglesia. A Pablo se le informó. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y cuando habla aquí de no tocar, hermano, mire, le mencionaba que hay gente, hay posiciones y grupos extremistas dentro del cristianismo. Que cuando dice no tocar, dice literalmente para ellos no tocar. Y yo me pregunto, cuando es el cumpleaños de la madre o cuando salen de su casa, ¿verdad? Y su hija le espera o le recibe o le despide, ¿cómo harán? Porque su madre es mujer, su hija es mujer, su esposa es mujer. Es decir, hay un contexto. ¿Y por qué lo presento de esta manera? Dice el pastor, pero es absurdo pensar así. Créame, hermano, créame que hay gente que se le dan de muy abstemios, de muy santurrones. Por cierto, el que más santurrón se la da, normalmente es el que más conflicto y problema tiene con el pecado. Eso está comprobado estadísticamente, ¿sí? Cuando alguien a extremo, recalcitrante, pone linderos, límites en cualquier aspecto de área de su vida, es porque batalla con eso en su vida, ¿sí? Y no le estoy diciendo, hermano, que seamos ligeros, tolerantes, permisivos, licenciosos. Lo que estoy diciendo, hermano, es que en la iglesia de Corinto había una influencia filosófica que estaba tomando dominio, que venía de los griegos, que decían que todo lo que es de la carne es malo. Y entonces todo apetito carnal hay que suprimirlo, hay que, como dicen los cibernéticos, control al suprimir, pum, eliminar, ¿sí? Porque no, si la carne te pide, no le des. Lo más importante es tu intelecto, tu aura, tu espíritu. Y algunos hermanitos en Corinto estaban empezando a tomar esa idea hasta el punto, hermano, que estaba rayando, que estaba afectando los matrimonios. ¿Hasta qué punto? Pues Dios dice su palabra en Génesis capítulo 2 que el hombre dejará a su ¿qué? ¿A quién va a dejar el hombre? A la que todavía no puede dejar. Algunos no la pueden dejar. ¿Por qué? No sé. Dejará al hombre a su padre y a su madre y ¿sé qué? Está hablando, hermano, de relaciones íntimas. Unirá, serán uno. Ejab. Si recuerda cuando Dios dice a Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová ¿qué? Uno es, no está hablando de uno singular, no está hablando de uno, que es la palabra hebrea, Ejab, no está hablando de uno como algo singular, sino de una unidad, de un conjunto, conformado por distintos elementos. Así es el matrimonio, hermano, ¿sí? Y de hecho, así lo presenta el Señor en su palabra, de Dios con Israel y de Cristo con la ¿qué? Con la iglesia. ¿Amén o no? Amén. En Efesios capítulo 5, de hecho dice que grande es este misterio que hay entre Cristo y la iglesia. Está representado entre el esposo y la esposa en lo que es el matrimonio. Así de especial es el matrimonio, así de importante debe guardarse. Pero algunos hermanitos en Corinto estaban tomando esta idea de abstenerse hasta de la intimidad por dársela de muy espirituales, pasándosela orando y ayunando y sirviendo a Dios. Y después venía, hermano, el hambre. Porque cuando usted deja de comer por mucho tiempo, ¿qué le da? Hasta Jesús en el desierto, 40 días después, tuvo que, hermano, tuvo hambre. ¿Y qué aprovecha Satanás cuando nos ve débiles y vulnerables? ¿Qué aprovecha, hermano? Colócala ¿qué? Ahí está el ejemplo, hermano. Lo aprendimos en la reunión de hombres, hermano. 40 días después, Satanás estaba alrededor estudiando el caso del Señor. Y ve que cada día físicamente él se debilita por no consumir alimentos. La primera propuesta satánica vino ¿por dónde? Para cubrir su necesidad ¿qué? De la carne alimenticia. Mira, pero si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan.
¿Por qué no le ofreció otro asunto? Porque la necesidad más apremiante del Señor era ¿qué? Comer. Ahí están los esposos. Un día, 2 días, 3 días. Pastores, que le duele la cabeza. Todos los días. No, pastores, que le duele el cuello ahora. Ahora son los brazos, las uñas, los dedos, el pelo. Ahí hay otra cosa. Ahora, la Escritura dice que los matrimonios en Corinto estaban teniendo problemas. Y hasta no solamente los solteros estaban fornicando, sino que algunos matrimonios estaban tambaleando porque estaban coqueteando con terceros. Dice ahí, versículo 2, mire. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno, ¿qué dice? Cada uno. Pablo literalmente manda a casar ¿a quiénes, hermano? A todos los solteros de la iglesia. Pastor, entonces si yo estoy solterona me tengo que casar. Bueno, hermano, tampoco es que va a ir corriendo, ¿verdad?, a los brazos de cualquiera que vea primero por allí, ¿verdad? Pero lo que Pablo está enfatizando, hermano, es que el soltero no puede andar solo si no tiene el don de continencia, si no puede consagrar su vida a Dios al 100 y que Dios en su gracia le conceda la capacidad de no tener apetito sexual y mantenerse consagrado, casado con el Señor, por así decirlo, para servir al Señor. Tú dices, pastor, yo eso sí que no puedo. No, entonces debes casarte. Porque si no te casas, Satanás que anda alrededor te va a ver el ¿qué? El hambre. Y te va a poner una propuesta fácil, atractiva, ¿cierto? Sí. Fácil, asequible. Y ahí es donde muchos caen. ¿Amén o no? Amén. Mire, y sobre todo estos tiempos, hermano, mire, de verdad yo compadezco a los jóvenes, ¿sí? En el pasado, las generaciones pasadas, hasta las cananeas, las filisteas, las impías eran hasta como más rescatadas, ¿cierto o no? Yo lo pienso, hermano. Ahí los niños, ¿verdad? Y ahora le preguntan a Samuel, el bachillerato, el liceo, hermano, mi cabeza se pone, yo lo pienso. Que en la universidad, no, eso es un antro. Yo, mire, no se sienta mal, ¿verdad? Yo sé que hay gente en la universidad, los padres, no, pastor, es que yo quiero que él se prepare. Pero ¿a costa de qué, hermano, queremos que nuestros hijos se preparen? ¿A costa de qué? Poder tener un título, pero ¿a costa de qué en la universidad, hermano? Si tu hijo no tiene convicciones, si tu hija no tiene las convicciones bíblicas, no está parado firmemente en el Señor, hermano, estás literalmente enviando a tu hijo como carne de cañón. Hermano, la universidad es un antro. Las mujeres se ofrecen, los muchachos están a la orden del día, hacen y deshacen. Ay, no, vengo de tal sitio. ¿Cómo te vas en los estudios, mija? Ay, bien, mucha tarea. Y los padres por allá, ¿verdad? En el Táchira, creyendo que la niña es muy aplicada. ¿Amén o no? Amén. ¿Y qué estudia la niña? No, medicina. No, mamá, estoy en clases de anatomía ahorita. ¿Amén o no? Amén. ¿Es o no es así, hermano? Yo no estoy hablando de lo que no es, hermano. Y usted los ve, hermano, este pueblo muerto, agosto, septiembre, y después las licorerías, ¿cómo hacen plata con esos muchachos? ¿Amén o no? Y entre esos está tu hijo siendo vulnerable y expuesto al mundo, a toda esa corrupción. Hermano, tiene que ser un super cristiano. ¿Sí está conmigo, hermano? Para poder estar en ese antro. Ahora, no, pastor, está desanimando a los muchachos. Mire, por cierto, ore, hermano, queremos pronto, yo sé que pronto el Señor nos lo va a dar. Queremos abrir un seminario. ¿Qué es un seminario? Es un instituto bíblico, pero de otro nivel, donde los que entran en respuesta al llamado de Dios que hace a sus vidas, entran para prepararse, para servir al Señor, y es para vivir hasta ahí, en el seminario. Habitaciones, un complejo habitacional, baño, comedor. Ahí van a estar día y noche, 24/7, y 0 visitas de los padres. El cuartel, encuartelados. ¿Y sabes qué van a hacer todos los días? Biblia, 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 y servir al Señor. ¿Suena mal eso? Eso es bueno. ¿Amén o no? Y más barato que la universidad.
No, pastor, la universidad no cobra, pero igual tienen que gastar. Amén o no. Volvamos acá. Ahí está, hermano, ahí está. Los solteros tienen que casarse. Los solteros tienen que casarse. Los casados, dice el versículo 2, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga. La palabra tener es interesante en el griego. Es la palabra adquirir. O es la misma palabra que se traduce como, escúcheme, buscar. Quiere decir que aquí Pablo está literalmente mandando a los varones de la iglesia: hey, papito, jovencito, no te duermas, ya estás en la edad. Hey, deja de estar jugando con muñequitos, deja de estar jugando con carritos, con videojuegos, ¿verdad? Espabila, ya eres hombrecito, pues dedícate a cosas de hombre. Ora al Señor por una buena esposa, una buena joven dentro de la iglesia de la fe del Señor. Haz las cosas bien. Cásate, porque si no te casas, vas a ser un floripondio. ¿Sabes qué es un floripondio? Va de flor en flor, ¿verdad? Sí. Extrayendo el néctar y dejando su veneno, ¿sí? Va de flor en flor. Pero dice la Escritura, hermano, que el que ya tiene esposa, dice, cada uno tenga su propia mujer, su propia esposa, no de otro, única, una sola, y cada uno tenga su ¿qué? Su propio marido. El domingo pasado hablamos de soltero casado que conviene. Hoy hablaremos, hermano, de algunos preceptos que hallamos acá para los matrimonios, para los casados. Mira lo que dice el versículo 3. El marido cumpla con la mujer el deber ¿qué? El marido cumpla, ¿sí? Porque el marido siempre se resiste. No estamos en encuestas, hermanos, ¿sí? Pero el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Y asimismo la mujer con el ¿qué, hermano? La mujer no tiene, escuche, está hablando de creyentes, está hablando de cristianas y cristianos que están casados. Este primer caso es un matrimonio de creyentes. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. Es decir, hermanita, si estás casada, tu cuerpo no es tu cuerpo. Tu cuerpo es de tu marido, de tu esposo. No, pastor, yo no soy un objeto. Bueno, él tampoco se quiere sentir un objeto. Sí. Pero así lo dice la palabra de Dios, hermano. Porque desde el momento que llegaron a ser uno, lo que quiere decir es que se pertenecen mutuamente. ¿Sí? Así como cuando el Señor habla de Él y de la unidad que en Él hay, Padre. ¿Cuántos creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo? Amén. Primera de Juan 5:7 que dice, de memoria. Y tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y estos tres son qué? Uno. El término uno ahí en el Nuevo Testamento, ya lo estudiamos anteriormente en la conferencia de atributos, es el término eis, que también es sinónimo de ejad, judío, que es un conjunto que se vuelve una unidad. ¿Sí recuerdas? De la misma manera el matrimonio, hermano, es un vínculo que debe mantenerse. Y uno de los aspectos donde ese vínculo se mantiene es en la intimidad, en lo físico. Y Pablo le da importancia, hermano, a algunos en la iglesia de Corinto, especialmente de la facción que decían que eran los de Cristo. ¿Sí recuerdan? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. ¿Y los más espirituales decían? Bueno, seguramente eran ellos los que andaban ahí. No, mira mujer, sabes que hacer mucho de estas cosas no es... Eso lo hacen los impíos. Vamos a orar, mejor oramos. Leamos más la Biblia. ¿Sí? Y eso estaba trayendo conflictos matrimoniales. Estaban tratando, hermano, de mitigar la carne con abstinencia. Y no funciona así. Pablo dijo, mira, si estás casado, tienes un deber con tu esposa, tienes un deber con tu esposo. Corre riesgo al matrimonio. Corre riesgo al matrimonio, hermano. ¿Amén o no? Dice, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Quiera la mujer o no el cuerpo de su marido. Sobre todo al pasar los años, ¿eh? Dice, versículo 5. No os neguéis. Note, hermano, el imperativo. ¿El no qué significa? Una orden. No os neguéis el uno al otro. Están en todo derecho de estar juntos, a no ser por algún tiempo, y este tiempo es un tiempo breve, de mutuo consentimiento. Hermano, los matrimonios cristianos, cuando no son cristianos es difícil, pero los matrimonios cristianos deben fomentar la oración. Deben orar juntos. ¿Amén o no? Porque cuando no oramos juntos, hermano, ¿sabe? También estamos cediendo espacio a la tentación,
a lo carnal, a las distracciones, por cierto, ¿sí? Sobre todo en esta era, ¿qué, hermano? En esta era, ¿qué? Digital, ¿sí? Cada quien en su teléfono, cada quien en su mundo, y eso está haciendo gran daño a los matrimonios cristianos. Dije, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente. Miren, ni siquiera es como un hobby, ni siquiera es como algo superficial, algo pasajero, no, sosegadamente, es decir, ardientemente, con dedicación, con diligencia, en oración. Y volved, verbo volver en imperativo, volved a juntaros en uno, otra vez ese término uno, de la unidad. Y recuerda que son uno, para eso se casaron, no solo para procrear, sino para levantar una generación que busca a Dios, pero también para disfrutar el uno, ¿de quién, hermano? Del otro. Es un regalo de Dios para los casados. Si querías saber de los beneficios del matrimonio, pues ese es uno. Para que no ostiente, aquí lo dice la Biblia, hermano. Si usted constantemente, hermano, hermana, que estás casado, constantemente no tienes una vida íntima activa, es propenso a ser tentado. La Biblia habla de esto, hermano. No puede ser, pastor. Sí, la Biblia habla de eso. Porque no ostiente Satanás, para que no ostiente Satanás, a causa de vuestra, ¿qué, hermano? ¿Por qué dice incontinencia? Es decir, no tener la capacidad de contener tus deseos íntimos, sexuales. Porque obviamente si estás casado, tus deseos están despiertos, están a flor de piel, porque tienes con quién satisfacer tus deseos. Hay menores de edad, estoy tratando de saber, ¿no? El lenguaje, las palabras. Ahora, ya vimos el domingo pasado en Proverbios capítulo 5, hermano, cómo es esta danza. Mira, algunos están sudando más que yo, hermano. ¿No les gusta el tema? En Proverbios capítulo 5, hermano, ya vimos cómo esta danza del esposo y la esposa se da. ¿Sí recuerdan Proverbios capítulo 5? Dice que, mira, ¿por qué habrán de correr tus fuentes de aguas por las calles? Sean para ti solo y no para los extraños contigo. ¿Amén o no? ¿Sí recuerda? Dice, deleítate, bebe del agua de tu propio manantial, recréate en la mujer de tu juventud, en sus caricias. ¿De qué está hablando, hermano? Está hablando de Corintios 7, 3, 4 y 5. Está hablando exactamente de lo mismo. Esta mañana o esta mediodía, ya los minutos que nos quedan, hermano, quiero hablarte acerca de estos preceptos. Pero vamos a tener un breve tiempo de oración. Buen Dios, gracias te doy, Señor, por tu palabra. Primera de Corintios, Señor, ha sido de bendición para nosotros, para la iglesia, porque no solamente nos confrontas, sino que también nos recuerdas que cada uno de estos problemas tiene solución. Nos recuerdas que por muy grave que pueda ser el caso, por muy aún vergonzoso que pueda ser el pecado, tú siempre has provisto de una solución. No es una solución con intelecto y sabiduría humana, no es una solución que logran los hombres, no es una solución basada en reformas sociales o personales, sino en tus preceptos. Y de eso queremos hablar, Señor. De eso queremos aprender. De tus instrucciones, que son divinas, que son eficaces, que son universales. Gracias, Señor, por mis hermanos, por la iglesia, por los presentes y aún por los que nos visitan. Que podamos estar atentos a tu palabra en estos minutos que quedan. En nombre de Jesús. Amén y amén. Esta hora, hermano, vamos a hablar de, básicamente, vamos a identificar dos tipos de matrimonios que Pablo menciona acá. Quiero que vea, hermano, ahí conmigo, lo que dice el versículo 10. Versículo 10. Pero los que están unidos, ¿en qué cosa, hermano? Particular y preponderantemente, Pablo se está dirigiendo a un grupo de personas dentro de la iglesia de Corintios, ¿cierto o no? Que tienen una condición muy propia. Lo dice allí, están unidos en matrimonio. Pastor, ¿cómo es eso de estar unidos en matrimonio? Ya el apóstol Pablo menciona en los versículos anteriores que tanto el esposo como la esposa creyente, cristiana, deben también fomentar una vida íntima ¿de qué, hermano? ¿De qué? De devoción y de oración. ¿Amén o no? De un tiempo de calidad con Dios, ¿sí? A su vez, en equilibrio, en el perfecto equilibrio
ni más ni menos de satisfacerse físicamente. ¿Sí lo ve, hermano? Hay dos necesidades que deben estar siempre priorizadas. Una, interesante, no es más importante que la otra, según Pablo lo presenta. De hecho, Pablo pondera, podríamos decir, hey, no te pongas muy espiritual, recuerda que también tu esposo y tu esposa te necesitan en aquella área. Entonces tenemos dos necesidades, la necesidad física y la necesidad, ¿qué, hermano? Espiritual, hablando de un matrimonio donde ambos son, ¿qué? Son creyentes, porque el inconverso no ora. Juan 9:31 dice que Dios no oye a ¿quién? Dios no oye a los pecadores, y por más que quisiera orar, ¿verdad? El inconverso no le va a oír el Señor. Por cierto, son pocos los inconversos que quieren orar. Entonces, está hablando de creyentes. Está diciendo, mira, tan importante es la intimidad como es la intimidad con el Señor. Ambas cosas deben tener relevancia en el matrimonio para que ese matrimonio avance, para que ese vínculo, esa unidad entre el esposo y la esposa sea cada vez más estrecho. Ambos, mi querido hermano, deben estar comprometidos, no 50-50, escucha esto, no 50-50, sino 100-100. El problema es que mucha gente dice, yo estoy comprometido 50%, ese es el problema. El problema es que tú no estás dando el todo de ti, estás dando la mitad y algunas veces menos de la mitad para que eso funcione, para que lo que llaman matrimonio avance. Pero si usted es creyente, hermano, mire, ningún creyente debe permitirse considerar ni siquiera la mera posibilidad de disolver el matrimonio. ¿Sí está conmigo? ¿Sabe por qué? Porque el creyente debe entender que la unión que tiene con su esposo y su esposa es una tipificación, es una representación de la unión que hay entre Cristo y la iglesia. Y yo le pregunto, hermano, ¿en qué punto de la historia, desde que Cristo se casa con la iglesia, que se compromete con la novia, con su novia, en qué punto Cristo está dispuesto a abandonar la iglesia? ¿En qué punto la iglesia le pide divorcio a Cristo y que Cristo se lo acepte y se lo dé? Teológicamente tal cosa no existe. Ay, pastor, pero eso es Cristo y la iglesia. Pero se supone que tú eres iglesia, si eres hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, tú debes entender, y yo debo entender, que así como Cristo y la iglesia son indivisibles, el esposo y la esposa son indivisibles. Esa es la voluntad perfecta de Dios. La voluntad perfecta de Dios, mi querido hermano, para el matrimonio es la no disolución. No lo digo yo. Dice allí, versículo 10. Pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor. Y cuando dice, hermano, esta expresión en Corintios 7, mando no yo, sino el Señor, es que ya el Señor dio una orden, un precepto. Preceptos son órdenes, instrucciones, mandatos. El Señor ya habló acerca de este tema y ya dio su parecer. ¿Dónde, pastor? Vaya conmigo al Evangelio de Lucas un momento. ¿Sí? Vaya conmigo al Evangelio de Lucas. ¿Sí? Capítulo 16. Tenga allí Lucas 16. Versículo 18. Por eso cuando Pablo dice, quiero que entienda esa expresión, hermano, porque es un juego de palabras que él va a utilizar casi siempre, o mejor dicho, expresamente en el capítulo 7 de Corintios. En el capítulo 7 de Corintios vamos a encontrar expresiones como mando yo no el Señor, o como otras, no mando el Señor, sino yo mando. O este es mi consejo, o esta es mi instrucción, hablando de los preceptos divinos. En Lucas 16, versículo 18, el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal habló de los matrimonios, habló del matrimonio. Y escuchen, hermano, antes de leerlo, yo sé que ya lo leyó porque se adelantó. Lo que el Señor dice ya, escuche, es un principio y un precepto universal. ¿Cómo que es universal? No solo aplica a creyentes, aplica a no creyentes, porque este principio nace en el Edén. Este principio fue establecido en el huerto del Edén para Adán y Eva y todos sus ¿qué? Descendientes, la humanidad entera. Por tanto, hermano, los principios de Dios en referente al matrimonio son universales. No tiene que ver si es creyente o no.
todo el que repudia, es decir, el que despide o le da carta de divorcio a su mujer y se casa con otra, ¿qué dice la Biblia, hermano? Uy, hermano, hay silencio. Y el que se casa con la repudiada del marido, ¿también qué? No, pastor, por eso es que los discípulos, no, Señor, entonces, ¿cómo le hacemos a esto, Señor? Mejor me quedo solo, dijeron los discípulos, mejor quedarse soltero. Todo aquel, vamos a leerlo otra vez porque yo sé que algunos lo están regurgitando, lo están digiriendo, lo están tratando de pasar. Tómese un vasito de agua, por favor. Dice, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, principio universal. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. No había visto ese versículo, está ahí en los evangelios. ¿Sí? Pablo está citando esto. Esto es lo que tiene en mente el apóstol Pablo cuando dice, volvamos al capítulo 7, dice, no mando yo, sino ¿quién? Es decir, ya es algo que el Señor dijo, y es algo que el Señor mencionó respecto al tema. ¿Y qué es lo que el Señor menciona? Ahora vamos a ver el versículo 10, a ver si tiene coherencia, hermano, a ver si el pastor está inventándose cosas, o si Pablo realmente está diciendo lo que dice. Que la mujer, ¿no qué? Ahí está. ¿Lo dice o no lo dice? Que la mujer no se separe del marido, y si se separa, ¿qué dice? Ahora yo se le voy a lanzar ahí, hermano, ese trompo en la uña a ver si la agarramos. Si el Señor le está dando este precepto a la mujer cristiana, hey, mujer, no puedes apartarte de tu marido. No, eres creyente, eres cristiana, recuerda a Cristo y su iglesia, la unidad que hay entre Cristo y su iglesia, ustedes la deben mantener. Más adelante. Pero el Señor le dice, hermano, el énfasis es no abandono, no disolución. ¿Por qué? Bueno, porque el Señor es pro matrimonio, es pro familia. ¿Amén o no? Pero además de eso, aquí hay una instrucción interesante que podemos tomar con pinza. Como que si el asunto es irreconciliable, si el problema fue a mayores, se escapa a pesar de hacer todo a su alcance para salvar el matrimonio. Esa situación es irremediable humanamente hablando. El consejo y el mandato de Dios es, quédate sin qué. Y ahora tenemos un panorama general, un panorama más completo, porque tenemos dos fichas. ¿Por qué el Señor le diría a la creyente o al creyente que se quede sin casar? ¿Por qué? Porque hay un precedente, ya hay una norma. ¿Por qué? Ya el Señor lo dijo. El Señor dice, mira, te separaste, está bien. ¿Y ahora con quién me caso? Pues cásate conmigo. Conságrate a Dios. Es lo que es el énfasis, es la idea de Pablo a los corintios. ¿Se entiende o no se entiende, hermano? ¿Dura es esta palabra? ¿Quedarme sin casar, pastor? ¿Qué pasa si no hago lo que el Señor me dice? Bueno, ¿cómo se llama eso? Rebeldía. Ahora, siga leyendo, hermano. O reconcíliese. Fíjese, hermano, que el énfasis siempre va a ser salvar el qué. Realmente la opción, hermano, no es el abandono, no es la disolución, no es el divorcio. El creyente, los creyentes deben salvar esa relación. Reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. No abandone a su mujer. Vaya conmigo a Mateo 19, ahí lo dice. Usa de hecho los mismos términos imperativos. Separar, abandonar y repudiar son sinónimos usados por el mismo Señor Jesucristo. Mateo 19, me dice con amén cuando lo consiga, hermano. Dice, versículo 5. Versículo 5, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y dice, ¿qué? Unirá a su mujer. Aquí está el Señor citando, ¿qué pasaje? Génesis 2:24, está citando él. Se unirá a su mujer, y los dos ya no serán dos, sino que serán ¿qué? Una sola carne, indivisible, unidad indivisible. Unidad indivisible que ambas partes deben mantener así. Así que es conclusivo. Todo así que es conclusivo. Jesús concluye este tema diciendo, así que no son ya más dos. No son unidades independientes. No son partes independientes, sino una sola carne. Ese es el matrimonio cristiano.
Esta es la voluntad perfecta de Dios para toda familia. Esta es la base de la sociedad. ¿Amén o no, hermano? Y lo que Satanás ha hecho con el pecado es destruir el concepto original del matrimonio. ¿Sí? Que tú puedes, que vamos a probar, que si funciona, no funciona, bueno, no nos dejamos, tú te buscas a quien tú quieras. No, 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 no. Eso es perversión, eso es promiscuidad. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa ¿quién? Es la misma palabra separar que cita Pablo en 1 Corintios 7, 10 y 11. Y ahí es donde viene la pregunta de los que le escuchan. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar cartas de divorcio y repudiarla? Ellos buscando siempre, hermano, buscando siempre poner a prueba al Señor. Ahora, volvamos acá a lo que Pablo dice. Pablo está hablando, hermano, de los matrimonios cristianos. Si se separa una parte, ¿qué decir sin qué? Sin casar. Pero el énfasis está en salvar el qué. Salvar el matrimonio. No es la opción que el creyente debe tomar. Pero sigamos, hermano. Está interesante. Creo que tengo su atención, ¿verdad? ¿Sí? Ahora mire lo que dice. Lo que dice el versículo 12. Versículo 12 hay algo interesante también. Una frase que es digna, hermano, de considerar. Y es la primera frase. Y a los demás. ¿Sí vio a los demás? ¿Por qué dice así? Le digo, está hablando primeramente, preponderantemente, con un grupo dentro de la iglesia que tienen algo en común. Matrimonios que están ¿qué? ¿Que son qué? Perdón, matrimonios que son ¿qué? De creyentes, sin duda alguna. Son creyentes. Y se les da varias instrucciones, varios consejos, hasta se les amonesta. Hey, no te mantengas muy separado de tu esposa en la intimidad, vuélvanse. Dios los bendice, Dios proveyó ese espacio para eso, para que disfruten el uno del otro, oren, claro que sí, estudien la Biblia juntos, sirvan a Dios juntos, pero, todo en un perfecto ¿qué? Equilibrio. Y lo que llama la atención es lo siguiente, versículo 12, y a los demás. ¿Cuáles demás? ¿Acaso no todo el que está casado está bien casado? ¿Verdad? Es interesante. Y a los demás, yo digo, ¿se acuerda el juego de palabras que le dije que se iba a encontrar? Yo digo, no el Señor. ¡Ah, pastor, ve! Eso no es palabra de Dios porque es palabra de Pablo. No caiga en ese error. Porque si usted cree, como muchos liberales andan diciendo, que hay cosas que Pablo dijo por su puro machismo, pura cultura judía, puro patriarcado, que lo que él dijo es para suprimir a la mujer allá abajo. No has entendido que toda la escritura es inspirada por Dios, verbal y plenaria. Cuando Pablo dice, y quiero aclarar antes de entrar en materia, aclarar esa expresión. Cuando Pablo dice, yo digo, no el Señor, es que el tema a continuación que Pablo va a abordar, el Señor en su ministerio terrenal no lo tocó, no lo abordó, no lo enseñó, no habló de esos casos, de esos demás, de que ahora Pablo sí va a hablar, porque hay un caso ahí latente en la misma iglesia de Corinto. Voy a explicarlo, repetirlo de nuevo. Cuando Pablo dice, digo yo, no el Señor, es porque Pablo está recibiendo, recuerda hermano, la Biblia ha sido revelada progresivamente. Y hay cosas que el Señor no enseñó completamente. No, claro que sí, Él se lo dijo a los discípulos. En Juan 16 Él les dijo, mira, hay muchas cosas que quisiera decirles, pero todavía no se las voy a decir porque no las pueden ¿qué? Sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él hará saber todas las ¿qué? Las cosas. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 16, 13. Pablo en Corintios 12, 2 Corintios 12 dice, para que las grandezas de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un ¿qué? Un aguijón ¿en dónde? En mi carne. Pablo reconoce que él recibía, y de hecho, el mayor escritor, el escritor más prolífero de las escrituras, ¿quién fue? Pablo. ¿Cuántas cartas escribió Pablo? ¿Cuántas? Se le acreditan 13 y algunos discuten que hasta una 14, que es el libro de Hebreos, que siempre hay una disputa, que si lo escribió él, que no lo escribió él, que lo habría escrito. Pero aunque sean 13, el mayor escritor del Nuevo Testamento es el apóstol Pablo. Y por eso Pablo en la carne podía decir, bueno, mira, yo soy el que más ha escrito libros del Nuevo Testamento.
Pablo tenía la tendencia a jactarse. Por eso el Señor le mantenía humilde con ese aguijón en la carne, porque Dios le reveló información a Pablo para luego plasmarla ¿en dónde? En las cartas. Y una de esas es esta. Es una nueva revelación en esa revelación progresiva que Dios le está dando a Pablo para darlo a la iglesia o las iglesias. Por eso la expresión, digo yo, no el Señor. El Señor en sus 3 años de ministerio público no lo enseñó, pero yo lo voy a enseñar porque Él me lo está dando. Amén, hermano. Amén. Digo yo, no el Señor. ¿Y qué es lo que el Señor no enseñó que Pablo va a enseñar, pastor? Bueno, siga leyendo. Si algún hermano, y este es el caso de otro tipo de matrimonios que están dentro de la iglesia, en Corinto, tal vez acá también. Si algún hermano, fíjese que ahora no habla a la pareja, sino que habla singularmente, ¿sí? Habla en tercera persona, dice en singular. Algún hermano tiene una mujer que no sé qué, y ella consciente, es decir, no vive obligada con él, ¿verdad? Está allí voluntariamente, no es creyente la señora, no es creyente la dama, es hija del diablo. Ella consiente en vivir con él. ¿Qué llamado hace el Señor? ¿A quién hace el llamado el Señor? ¿A la no creyente o al creyente? El llamado siempre será el creyente, porque el creyente conoce los preceptos de Dios. ¿Amén o no? El creyente entiende los principios de Dios, o debe entenderlo, y el creyente es el que es llamado. No vengas con la excusa. ¿Sabe que hay falsas iglesias que andan diciéndole a la gente que viene en esta condición y le dice: ay, mira, hermanito, hoy este hermano tiene potencial, pero la esposa no quiere nada? Déjala, cásate con una varona de aquí. ¿Dicen o no dicen eso? Eso es perverso. Esa no es la instrucción bíblica. La Biblia aquí enseña, hermano, claramente, que el creyente, a pesar de que su esposo o esposa no sean creyentes, debe luchar para ganar a su esposo o su esposa. ¿Sí lo vio, hermano? Siempre el Señor es pro familia. Siempre el Señor es pro matrimonio. El Señor quiere que el creyente haga su papel de creyente en la casa, en el hogar, con su conducta en las hermanas, con su testimonio, para que el que es no creyente pueda llegar a Cristo. Pero si el creyente abandona al no creyente, las posibilidades que el no creyente y sus propios hijos conozcan al Señor se fuman, se extinguen. Ah, pastor, pero hay casos. Sí, hay excepciones, hermano. Mire, y tal vez voy a ganar algunos enemigos, ¿verdad? Sobre todo en las redes. Yo sé que aquí no, ¿verdad? Porque aquí ya no me quiere mucho. Pero, pobre yo, ¿verdad? Ahora, con lo que voy a decir, hermano, hay casos donde puede haber la excepción de la regla. ¿Cuál es la excepción de la regla? Ha habido casos, hermano, donde la hermana que es creyente, obviamente la creyente, su esposo no creyente, no solamente no quiere nada con Dios, sino que también la tiene. Y sabe, pastor, en ese caso, ¿qué aconseja el Señor? ¿Qué aconsejaría usted? ¿Qué aconseja la Biblia? Que se quede aguantando golpes y patadas allí. No, hermano. ¿Sabe? Porque hacemos una ponderación. Dijo el predicador, dijo Salomón: más vale perro vivo que lobo muerto. ¿Sabe qué, hermano? Aunque el Señor es pro familia y pro matrimonio, también el Señor es pro vida. Y si la hermana está, digo la hermana porque uno no espera que sea el hermano, ¿verdad? Que le esté recibiendo sartelazo, ¿verdad? Que está, mire, hermano, hay casos de cristianas que son humilladas, que son golpeadas, y no cristianas, no, pero estoy hablando de las hermanas en Cristo. Y viene la hermana: pastor, ¿cómo hago? El Señor me dice que no lo abandone, yo no quiero divorciarme porque no quiero deshonrar a Dios. Ya no es porque ni siquiera hay algo allí, hermano, nada bueno, sino que no quiere hacer lo incorrecto ante Dios porque entiende los principios. ¿Cuál sería el consejo? Mi hermana, mejor es que usted se aparte y siga con vida separada. Que a veces sin casar, dice la Biblia, pero viva para Dios, sirva a Dios, tenga sus hijos en los caminos del Señor, pero aléjese de ese animal. ¿Amén o no, hermano? Amén. Hermano, no podemos permitir, ¿verdad? Cuando la integridad física, escúchame, cuando la integridad física está en juego, ya es otro asunto, hermano. ¿Sí se entiende eso? Sentido común, hermano. El mundo, hermano, no puede tener más sentido común que nosotros.
¿Amén o no? Mira, ha habido casos, muchos casos. Ahora, sigamos acá. Y a los demás, ¿ya está viendo cuáles son estos demás? Los que tienen un matrimonio en yugo, donde ambos no son creyentes. Dos tipos de matrimonio, los creyentes y los desiguales, donde uno solo es creyente. ¿Qué sucede? ¿Qué se hace en semejante caso? El creyente nunca es llamado a ser el primero en abandonar. No. Si alguien quiere abandonar, ¿que abandone quién? El no creyente. Y es de esperarse. No se le exige al no creyente. No tiene principios, no tiene temor de Dios. Versículo 13. Si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consciente, dése cuenta que la Biblia dice, si él quiere vivir contigo, a pesar de la fe que tú profesas, a pesar de la vida espiritual que ahora quieres llevar, de la vida piadosa, si ese hombre quiere vivir contigo porque él te acostumbraba a llevarte a la manga de coleo en las ferias, ¿verdad?, de San Juan, a beber caña, a exponerte, a presentarte a sus amigos, y ya tú no vas a prestarte para eso, y vamos a decir si él quiere vivir contigo, no lo abandones. ¿Sí se entiende, hermano? ¿Sí? No lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado. Y aquí esta expresión, hermano, que a veces ha sido torcida también. Es santificado en la mujer. Ah, pastor, pero ¿una esposa cristiana puede salvar a su marido? No. ¿Por qué dice santificado? Lo que mencioné hace rato, hermano. Las probabilidades de que el inconverso en el hogar conozca a Cristo, sea alcanzado con el evangelio, son mayores si el creyente mantiene su lugar allí. ¿Sí? Mira lo que dice 1 de Pedro capítulo 3. La labor de una esposa cristiana cuando su marido no es creyente. Pastor, pero ¿cómo lo gano? Lo he dicho anteriormente, pero creo que lo olvidan con facilidad, sobre todo las hermanas. Amén. ¿Verdad que sí, hermana? La hermana dijo amén. Entonces sí es así. Ahora, ¿qué es lo que he dicho anteriormente, hermano? Mire, les explico esto. Los hermanos acá me van a apoyar, por favor. Estén de acuerdo o no, pero me apoyan, por favor, no me dejen solo. Muchas mujeres cristianas quieren o intentan cambiar de parecer, como que se intentasen transformar la mente y el corazón de sus esposos solo con puros sermones. Voy a explicarme un poco más. Hay hermanas que tratan a sus esposos muchas veces como si fuesen sus hijos. A los hijos los sermoneas. Entienda, por favor, hermana, a los hombres no les gustan los sermones. Es decir, el hombre no cambia con palabras. Sí, como que nadie se lo había dicho, ¿no? Capisqui. Mientras más tú le digas, porque tú eres así, pero cambia, busca al Señor, de repente, no, menos. ¿Sabes por qué? Porque el hombre, el que es hombre, se fastidia. Se cansa de... fastidia. Y lo que tú quieres lograr de ganarlo para Cristo, lo que lo está es tirando a la calle. Pastor, ¿y cómo lo gano? Lee la Biblia. La Biblia dice cómo lo ganas y no dice que es con palabras. Y sobre todo, además, si tus palabras no están respaldadas por tus hechos, menos que menos, hermano. Peor aún, 1 de Pedro capítulo 3, asimismo vosotras mujeres cristianas, casadas con creyente o no creyente, estad sujetas, lo que te gusta, hermana, sujeta, sumisa, y la jeta también, hermanos, ¿eh? Estad sujetas a vuestros ¿qué? Maridos, esposos. ¿Y para qué? Para que también, fíjense que el primer precepto va para ambos. ¿Se recuerdan los matrimonios de Corinto? Los que están unidos en la fe y los que son desiguales, para ambos la mujer cristiana sujeta a su marido, sea creyente o no. Pero ahora abre un compás, ahora abre un paréntesis, para que también los que no creen, ahora está hablando específicamente de los maridos que no son ¿qué? Creyentes. O vuelve a hablar de ese grupo cuando Pablo se expresa a ellos y dice, y de los demás, para que también los que no creen a la palabra sean ganados con palabras, con bastas y lo inundes de palabras. No, calladita te ves más bonita. Sin palabra. Ah, pastor, es que él quiere que yo sea muda. A veces. Dice, sin palabra,
¿Y cómo lo gano? ¿Cómo le muestro a Cristo? ¿Cómo le presento al Salvador? Por la conducta de sus, ¿qué, hermano? La conducta, comportamiento, ¿sí? Llega el hombre todo el día del trabajo, los que trabajan, pues, los que proveen, y llega a cocinar, llega a lavar, llega a planchar, llega a acomodar la casa. No, es demasiado bueno más bien. ¿Sí me debe entender, hermano? No hay ni 50-50, ahí no hay 100-100 ni 50, ahí no hay nada, hermano. Ay, ese hombre es duro, no quiere nada con Dios. Pues yo tampoco quisiera nada con Dios ni contigo. Bruja. Ahora, ¿sabes qué, hermano? Dice la Escritura, hermano, que cómo gana una mujer cristiana a su marido. Sí, ¿debo orar por él? Claro. Lo que tú haces en secreto en tu aposento, pues no lo va a hacer más nadie. Es entre tú y Dios y estás orando por él. Pero tu conducta debe ser para sumar y no restar. No tiene sentido que tú le digas, busca a Cristo, y después le estés armando semerendo rollo, ¿verdad? Por cualquier cosa. Sí, por cosas irrelevantes, ¿no? Recuerda que no vives con un creyente. Pregunto, hermana, ¿qué puedes esperar de un impío? ¿Algo bueno? No. ¿Estás casada con un impío? No te voy a decir quién te mandó, ¿no? Pero estás casada con un impío. Algunas llegan en esa condición, lo sé. Pero de un impío no se espera nada bueno. Cualquier cosa puede pasar. Cualquier ofensa, cualquier cosa vergonzosa va a pasar. Eso es algo que tú debes tener consciente. ¿Cómo lo vas a tratar? ¿Cómo lo vas a atender cuando suceda? La conducta. La conducta refleja tu cristianismo, hermana. Y también, hermano, también aplica a los hermanos que sus esposas no son creyentes. ¿Sí? Gánesela, como cuando se la ganó para conquistarla, ahora para Cristo. Y sabe, fue con conducta, fue con trato, fue con acciones. ¿Sí o no? Amigo, no, hermano, ¿sí estás conmigo? Volvamos a 1 Corintios, ¿verdad? Porque algunos ya se están volteando los ojos, ¿verdad? Y no del hambre, hermano. Yo creo que es el tema. Dice allí, repasamos, hermano, preceptos para los matrimonios. Para los que están en Cristo, donde ambos son creyentes, Dios les manda, mira, sí, tengo un tiempo de calidad, de oración, de intimidad, un tiempo de intimidad juntos con Dios, pero un tiempo de intimidad con ustedes. Un equilibrio entre la intimidad con Dios y entre la intimidad de los esposos. El otro precepto, independientemente de cuál sea el problema o las circunstancias, siempre apuesten, siempre esfuércense, siempre busquen por salvar y mantener la unidad del matrimonio. ¿Amén o no? Amén. Pastor, no se pudo, no se logró, me separo. Él dice que es creyente, pero ese es un monstruo. Es un falso. ¿Qué hago? El precepto es claro. Quédate sin qué, hermano. Quédate sin qué, hermana. Sin casar. Porque ya viste lo que el Señor sí dijo. Ahora Pablo va a decir lo que el Señor no dijo, porque el Señor no habló del yugo desigual. Dice a los demás, digo yo, no el Señor, versículo 12. Ya lo sabemos, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, es un mandato. Salva el matrimonio, no lo abandones. El creyente no va a ser el primero en tomar esa opción. Y por último, hermano, versículo 15, dice allí, y con este nos vamos, hermano. 15 y 16. Pero si el incrédulo se separa, pues no lo puedes detener, hermano. No puedes obligar a alguien que no quiere estar en un sitio. ¿Amén o no? Eso es lo que quiere decir. Sepárese, que se vaya. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó, ¿qué, hermano? Nos llamó Dios. De hecho, mira el versículo 23. Tiene relación, versículo 23. Por precio fuisteis comprados, no os, ¿qué, hermano? No os hagáis esclavos de los hombres, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca. ¿Para con quién, hermano? Para con Dios. Aunque para con los hombres no puedes permanecer igual, para con Dios permanece fiel, es lo que está diciendo. En otras palabras, hermano, si tu relación matrimonial fracasó y tú hiciste todo tu esfuerzo, todo lo que estuvo a tu alcance
como creyente, como fuiste llamado a ser y no pudiste, el Señor dice, bueno, déjalo así. Pero recuerda que a quien debe ser fiel primeramente es al Señor. Es al Señor. Y hermano, el Señor siempre va a mitigar, escúchame, el Señor siempre va a mitigar nuestras necesidades. Por eso Pablo le dice en el versículo 8 a todos, mire, mejor le fuera quedarse como ¿quién? Como yo. Se olvidan de esos sufrimientos, de esa carga, de esos compromisos. Tienen libertad para servir al Señor, para hacer más cosas para Dios. No tienes ahí a alguien que te espera a cierta hora. Pastor, que yo quiero que alguien me espere a cierta hora. No le voy a preguntar cómo llegó a esa conclusión, pero está buena la idea. Esperamos que no sea una acción que tenga el hermano, ¿eh? Ahora, versículo 16, hermano. Porque estamos en familia. Porque hay una pregunta, hermano. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer cristiana, si quizás, qué cosa, hermano, harás salvo a tu marido? Pastor, ¿cómo? Le repito, con su presencia, con su conducta, en no abandonarlo, en no abandonar su rol ni su lugar como arquitecta del hogar. Usted allí siendo luz a su esposo, a sus hijos inconversos, tiene posibilidad de que ellos sean salvos. Amén o no. Pero ya después cada quien por su lado, eso disminuye. Igual sucede al contrario. Ahí está el versículo 16. ¿O qué sabes tú, oh marido, querido hermano, si quizás harás salva a tu cananea, a tu filistea, ¿sí? A esa hijita del diablo? ¿O qué sabes tú, oh marido? Sí, es verdad. Porque si la ganas para Cristo, qué bendición, hermano. Ya, mire, pasan de un estado al otro. ¿Sí recuerdas que hay dos tipos de matrimonio? Ya pasan, ¿qué? Al primer grupo. Ya ahí sería alimentar una convivencia, una devoción, una intimidad ¿con quién? Con el Señor. Y a disfrutar. ¿Amén o no? No, hermanos, están dormidos. Muy bien, hermanos. Preceptos para el matrimonio. Mire, pare de contar. Corintios, hermanos, se las trae. ¿Amén o no, hermano? ¿Se las trae o no se las trae?